Bazar Literario. Más que una publicación, un club literario. Todo el libro está basado sobre un viaje que hice en el 2015 desde el sur de Italia hasta Portugal, en un coche con un amigo, Giovanni Alloca, y en cada ciudad que paramos tuve ciertas experiencias y estas experiencias en el recuerdo me han propulsado a escribir sobre ciertos temas relacionados con el Mediterráneo, la existencia, el amor, la identidad, el idioma, el lenguaje, etc. O sea que es una especie de trayectoria, diario de viaje. Es un diario de viaje donde cada ciudad es un poema, de las ciudades donde paramos y los locales que visitamos en ese viaje, pues han sugerido un poema. Básicamente el primero empieza en Sicilia, en Palermo, y el último termina en Faro, en Portugal. Qué hermosura. Sí. Ya suena exótico a mis oídos latinoamericanos, esos dos nombres que no estuve en ninguna de las dos ciudades. Preciosas ciudades. Inspiradoras, ¿no? Muy inspiradoras. Tuve que tardar 10 años para escribirlo porque son todos recuerdos de ese momento, pero ahora me pareció el momento correcto para sacarlo. Bueno, tengo una preguntita más con respecto a esto, Claro. entonces. O sea, ¿qué te inspira y motiva para ser escritor? Que era la primera pregunta, ya lo has más o menos explicado, por lo menos en este caso ha sido un viaje Sí. de probablemente descubrimiento y aprendizaje, ¿no? Exactamente. Como todos los viajes. Pero desde una perspectiva más ontológica que práctica, ¿qué transformación del ser te promete la escritura? Pues para mí básicamente dentro del mito de mí, porque siempre uno se crea su propia historia, no sé si es la realidad que pertenece a mi existencia, pero básicamente viniendo de Gibraltar, donde es una cultura donde dos idiomas y dos países, dos imperios se encuentran y están en conflicto, Inglaterra y España. Somos británicos de pasaporte, pero mediterráneos de cultura. Entonces yo siempre desde pequeño tuve esta crisis de identidad, de no saber muy bien quién eres por el idioma que hablas. No sé si hablar inglés, si hablar español, si comer en paella o beberme 7 pints de lager. Entonces la poesía a mí encontré una manera de formar un ser, una identidad que me parecía sólida, interesante y más... me atraía más. Sí. Que el rollo nacional, político, cultural, histórico. Mi identidad estaba fracturada desde el principio, también por cuestiones familiares, filosóficas. Entonces la poesía encontré un poco mi shelter, ¿no? Mi refugio, donde formar una identidad un poco más apetecible. Y a continuación de esto, la otra pregunta que me interesa particularmente en tu escritura, porque tu escritura me llega al cuerpo a mí. Querría saber si tú escribes con el cuerpo, con el corazón, con el intelecto y con la psique, o con todo junto. Yo creo que inicio el proceso con los miembros, con los órganos, y lo acabo con la racionalidad, con la mente. Creo que mi primer proceso es más mediterráneo, en el sentido de una escritura más pasional, pero el segundo, a la hora de editar, porque edito bastante también, es el intelecto, la racionalidad más del mundo anglosajón, calculadora y bastarda en algún momento, porque es como olvidar un poco el corazón y la pasión y poner en uso otros instrumentos más racionales, más quirúrgicos. ¿Podría entonces colegirse de todo esto que has dicho, que has encontrado en esta tensión también una identidad propia desde la poesía? Absolutamente. Desde la poesía he encontrado una tensión también filosófica. Todo me parece a mí polaridades, en todo lo que pienso, lo que hago, incluso en cosas amorosas. Siempre he encontrado esta manera de que busco la tensión entre dos cosas opuestas, donde yo me encuentro un poco más cómodo en esta frontera, ¿no? En el punto fronterizo. Yo siempre tenía esta idea de el tug of war, que es este deporte donde se tira de las cuerdas y el que tira más fuerte gana. Pues yo siempre tenía la idea que en este tug of war que nadie gane,
y estemos tirando de un lado y de otro. Y esa es la tensión que te inspira y te moviliza. Esa es la tensión y la energía que me inspira a continuar y a veces cuando me equivoco por un lado más pasional, intentar el lado más racional, y cuando me equivoco con el racional, intentar con el emocional. Pero esto es un poco una ficción de mi manera de ser y de mi historia. También hay otros elementos, obviamente. Estoy muy obsesionado con la otredad, que a lo mejor es una tensión también, la otredad y la interioridad, y cómo esas dos cosas se relacionan. El efecto del universo, la luna, el cielo, y el efecto más racional de las personas que te rodean, de tus sentimientos y el cuerpo, que es muy importante. Siempre he tenido una relación muy problemática con el cuerpo, que creo que afecta mucho los pensamientos y la manera de concebir el mundo. Enfermedades o psicosomáticas o preocupaciones físicas o miedos que se muestran en la carne, en dolores de espalda, dolores del pie o del dedo. Este psicosomatismo me parece también que es parte de la tensión entre la otredad y lo que tienes dentro. Y la escritura por ahí siempre me ha dado esa seguridad. ¿Y la música? ¿Qué lugar ocupa la música? La música es el lugar de descanso. La poesía para mí siempre ha tenido en la creatividad un proceso un poco, no problemático, pero sí tenso, por lo que estamos hablando, de estas fuerzas que se oponen. La música es el lugar donde descansa mi cabeza, descansa mi cuerpo, descansa mi alma quizás. Me libero un poco más con las canciones, no hay un pensamiento necesariamente tan filosófico detrás del proyecto musical. Pero también es un proyecto un poco más complicado a nivel de los otros, porque la música siempre tiene posibilidades de darte una carrera o de darte dinero, mientras que la poesía en realidad no tiene. Aunque seas el próximo, aunque seas un gran poeta, verdaderamente nadie se gana la vida con la poesía. Entonces en la música es más problemático porque ves oportunidades, y entonces no solamente es la parte creativa, es la parte de buscarte un hueco, ¿no? En el mundo, en el mercado musical. Entonces eso sí que me preocupa un poco más, pero a nivel de creatividad es un espacio de descanso. Es más, me relaja. Más relajado. Relajado, menos forzado. ¿Sí? Tendrá que ver con la vibración. La vibración. La guitarra, yo he tocado la guitarra desde pequeño, desde los 12 años. Cuando cojo la guitarra es como la mente toma un segundo lugar. La psique se acomoda. Y la guitarra te conecta más a la totalidad de lo que está sucediendo, ¿no? Sin tanta mente en... Es el elemento material que te capta como antena. Exacto. Es y como una antena. Cuando tenés que escribir, o sea, ¿cómo es esta conjugación entre lo que escribís en las canciones y cuando creas la música? La música es lo primero para mí cuando escribo canciones. Primero empiezo con la guitarra y empiezo a cantar, como decías tú antes, de tu escritura un poco más automática. Y entonces de eso lo grabo y empiezo a escribir con los sonidos que ya están grabados de automatismos que salen con la guitarra, pero primero es la música, en la canción. Entonces conozco personas que han intentado de adaptar sus poemas a la música. Es un proceso muy complicado, creo que han conseguido muy pocas personas hacer buenas canciones Puedes adaptar el texto y hacer una canción nueva con ideas del texto poético, pero forzar un poema a una canción puede ser como una violación. ¿Cuándo nace el músico y el poeta? ¿En momentos distintos? ¿En momentos más o menos...? En mi caso nació todo junto con el movimiento grunge, porque cuando empecé a escuchar a Kurt Cobain, lo veía como músico, pero también lo veía como poeta. Veía como un Jim Morrison de los 90. Entonces yo me sentía que, un poco con este sueño del rock and roll que uno tiene siempre, yo quería hacer eso. Quería poder usar la palabra y la música a la misma vez. Y empecé a escribir directamente con la guitarra y también escribir aparte mis poemas, mis escritos, mis diarios, cartas mayormente al principio, cartas amorosas, así que siempre me estaba enamorando de todo. Bueno, una beta muy romántica. Sí, mi beta es absolutamente romántica. Una vez la gente podía trabajar escribiendo solo cartas románticas. Exacto. Y eso se perdió. Ahora se escriben mails con todas palabras cortadas. Y lo que es peor, textos. Y se copia. Textos esta cosa de la citación, teléfono, ¿no? Sí. Se usa tanto la citación de otros que nadie se pone a escribir lo que piensa. Exacto. Eso es triste. Esto es muy también. interesante, no se me había ocurrido, claro, Sí. en la época de la cibernética. Como todo tiene su yin y su yang, ¿no? Escribís sobre todo poesía, pero escribís también otro tipo de He escrito, géneros. yo empecé escribiendo en castellano
y escribía en castellano poesía y canciones en inglés. Publiqué mis primeros libros en España, 5 libros en España, y empecé con una novela. La terminé, la tiré. Empecé con otra novela, la terminé, la tiré. Y la cuarta novela ya me pareció un poco más digna. Y esto es lo único que he escrito aparte de poesía, verdaderamente. Y ¿Te sientes un poeta más que...? Sí, soy más poeta. Creo que utilicé la novela un poco para instruirme en construcciones literarias y en sintaxis y reforzar mi castellano, que no era tan potente por el simple hecho que estudiamos en inglés. Claro. Yo hablaba en castellano en casa, pero estudiaba en inglés toda mi vida hasta los 18. Sí. Entonces tenía que aprender a manejar el castellano de una manera un poco más académica también. Aparte tenés, hablábamos en la última entrevista que hicimos para la otra edición, tenés aparte una base de estudios sobre literatura y filosofía, ¿no? Sí, he estudiado filosofía en la universidad, en la carrera, y literatura hispánica en el doctorado. También hice mi año de intercambio en Chile, donde estudié filosofía latinoamericana, que era un programa que se llamaba el CIEL, de Centro de Estudios de Latinoamérica, y literatura hispánica. Y después en el máster en Barcelona también estudié más literatura inglesa. Entonces siempre, lo extraño es que yo siempre he leído literatura inglesa, pero he estudiado más hispánicas. También por instruirme en un idioma que estaba publicando. Donde como para equilibrar, equilibrar, ¿no? Un poco. Para equilibrar. Y lo que hablábamos antes también, la atención, la cultura literaria inglesa y la española, quería tener un poco más de balance entre las dos. ¿Cuánto influye todo eso que aprendiste, todos los conocimientos, digamos, de la universidad, y teóricos y técnicos, en tu obra? Influye bastante, pero de una manera negativa, creo, en el sentido de saber lo que no hacer. Aprendes como la manera de no escribir, básicamente, mediante de relacionarte con mucha gente en la literatura, de leer bastante y saber que hay obras maestras y hay muchas cosas que mejor no atribuirse a haber escrito nunca. Entonces es más como una energía negativa de decir, por ahí no vayas por este camino, no escribas como están escribiendo aquí o allá. Pero verdaderamente yo creo que nunca aprendí a escribir, y lo único que me hizo poeta básicamente fue esta crisis de identidad y este dolor y eso es lo único que verdaderamente me valió la pena aprender. Todo lo demás, técnica, y eso lo aprende cualquiera. Con la guitarra es igual, todo el mundo puede coger clases de internet y aprender a tocar la guitarra solos y arpegios y todo lo que te dé la gana. Pero si no tienes esa primera energía vital, esa necesidad. Se puede decir que esa necesidad y esa energía vital es como en cocina. ¿Cuál es tu secreto mágico? ¿Esa necesidad? O la necesidad y más que nada, yo no sé si tengo ningún secreto mágico, pero sé que cuando doy en el clavo es cuando soy yo. Cuando puedo estampar mi identidad en un texto, ponerme yo con todos mis defectos y con todas mis locuras y con todas mis virtudes, verme en esa estampa, entonces ahí es donde la receta funciona. Y puede ser lo mismo con la cocina, cuando encuentras tu receta tuya, que solamente sabe a ti, como la hacía tu abuela, y nadie más lo puede hacer así, claro, por mucho que copien tu fórmula o lo que sea. Y creo que esa es la diferencia entre la poesía y escribir por escribir, ¿no? Encontrar tu manera en el mundo. A mí me gustaría ponerle un nombre, y te pido por favor que me lo concedas, y yo lo llamaría pulsión del deseo. Es una de las cosas que me sugiere leerte, la pulsión del deseo, y uno no siempre la puede mantener viva. Exacto. Pero está siempre ahí, pujando en ti, y eso se ve y se transmite en el cuerpo del texto. Sí. Cuando te sentás a escribir o cuando tenés esa necesidad de escribir, ¿cuál es ese punto que te hace escribir, o en inglés o en español, porque vos escribís en modo... Bueno, son las experiencias que estoy teniendo en ese momento con las personas con que me relaciono. Son experiencias con una cultura más inglesa, conversaciones en inglés, libros en inglés que leo, en películas en inglés, música, por ejemplo. Ahora que estoy en Inglaterra, he escrito poco en castellano en términos de poesía. Mis últimos 3 libros fueron en inglés, porque lo que la experiencia que estaba teniendo en este momento era más en este idioma. Con esto tengo otro punto que me parece curioso sobre mi experiencia, es que el castellano no lo puedo recitar.
Cuando recito en castellano me siento falso, me siento impuesto, meloso, me como las palabras, pero me encanta escribirlo y me siento muy cómodo al escribir castellano cuando me pongo a hacerlo. Y el inglés me gusta más recitarlo, me siento que resuena más dentro de mí, incluso con mi acento, porque tengo un acento mediterráneo bastante fuerte, castellano, o me dicen latinoamericano, canario, pero se nota que no es un acento inglés, es un acento latino. Sí, sí. Pero cuando pronuncio las palabras las siento más mías. Y creo que es porque he concebido la idea de la poesía como una canción. Y para mí la música siempre ha sido en inglés, la que he escuchado, la que he disfrutado. Entonces cuando recito es el inglés el que me funciona. El castellano mis amigos se reían de mí. Es que no tenía esa facilidad para leer o recitar. Bueno, esto comprueba una vez más que la lengua madre, aunque sean dos, es una cuestión emocional. Absolutamente. La palabra tenemos como un torrente de información genética que tiene que ver con la palabra y uno lo puede usar según el momento y según cómo está ese día. Exacto. Y es una fortuna que lo puedas hacer en dos idiomas. Es una fortuna de nacer en Gibraltar en ese respecto, porque aunque no crecimos con esa crisis, también crecimos con la idea de que nos podemos inventar. Y creo que por eso es bella la literatura, la lengua, la palabra, porque consigues inventarte y ser la persona que quisiste ser, no la persona que te educaron o donde naciste, tu historia. Puedes también, mediante la palabra, conseguir ser ese quizás personaje que siempre has soñado de ser. Gibraltar no creemos en las naciones, no creemos en Inglaterra, en España. Creemos, bueno, nos inventamos, somos gibraltareños, no sabemos lo que significa. Nos inventamos usando los dos idiomas, las dos culturas y creando una nueva identidad que es un poco más flexible. Algún día podemos ser English gentlemen y otro día un poco más españoles andaluces, que no es igual, no es igual que los catalán. españoles. Sería un español que aquí yo le pasa, compa, o toma una copa, ya sabe, ¿no? Entonces esa dicotomía es interesante. Por eso creo que lo que estáis haciendo ustedes es muy importante, que también haya un mundo cultural, que el idioma no los que no los separe, simplemente porque no tengan el dominio del inglés, y al poder ofrecer esta oportunidad en Londres, pero incorporar también en diferentes culturas del mundo hispánico, y también lo bilingüe que estáis haciendo, y fundir esas dos culturas me parece algo muy bello. Para los escuchas, como soy la señora anciana de esta reunión, no pueden imaginar el placer que tengo en tener un glema, o sea, una especie de destello del futuro. Porque lo que estos dos jóvenes tan talentosos están diciendo es lo que va a ser la vida, cuando yo a lo mejor esté cantando con Los Ángeles ya. Y que es que la vida de cada persona en este lugar del planeta es como el aire y el agua. No tiene fronteras y está siempre en fuga. Y así va a ser el futuro de ustedes. Gracias. Así lo logramos. Gracias. Una última, para que hables un poco de tu proyecto, Sí. del Lantern Society. Sí, gracias, porque mi inglés no es como el tuyo. Que hables un poco de este proyecto, porque es muy interesante, que estabas hablando, ¿no? Porque esta cosa que tiene la poesía, a diferencia de los cuentos o de otras cosas, ¿no? El hecho de que uno lo puede recitar. Sí, la importancia de recitarla. Sí. En el Lantern Society hacemos poesía y música. Entonces somos un grupo de 40 o 50 cantautores que nos vamos turnando. Yo llevo la noche, yo la organizo y hacemos 3 canciones cada uno y después insertamos poemas entre las canciones. A veces poemas que están relacionados a la temática de los temas o a veces poemas más espontáneos. Invitamos a algunos poetas del mundo underground, del performance underground de Londres, Friends. Sí. Y ahí hacemos estas noches donde el poeta y el cantautor se encuentran, con la música, con la canción y con la palabra. Yo creo que el cantautor aprende mucho del poeta, porque a veces el cantautor no ha tenido la oportunidad de estudiar lo que es la palabra también que utiliza en su canción, y el poeta aprende del músico también para utilizar la música para llevar sus textos a otro nivel. ¿Sí? Y el intercambio suena como algo muy, muy celebratorio. Es muy celebratorio y no es para nada impuesto. Hay veces que hay intercambio, otras veces que no. Básicamente las personas se juntan
y es algo muy orgánico. Lo que sucede cada noche siempre es diferente. A veces las personas hay una amistad preciosa y hablan de literatura, de cultura, de música, a veces se emborrachan y no dicen nada. Claro. A veces Como pues, las parejas que tienen demasiada, que se aman demasiado, ¿no? Exacto. Que pueden vivir en silencio total Sí. y no lo necesitan, ¿no? a veces hay una energía un poco sexual, también hay mucha gente joven que también, aparte de la música y la poesía, busca una sensualidad, y también otras veces que es Lo que pasa es que tiene un romanticismo Hay también, un esta idea, romanticismo. ¿no? Este romanticismo de la época, ¿no? De Francia, de los años 30, de cuando toda esta cosa, de la que escribe Cortázar, de la que escribe Sí. Henry Miller, ¿no? De esta cosa de ser Los maravillosos intelectual, cabarets literal, literarios y claro, cabarets artísticos que se encontraba la gente Sí, sí, a sí. celebrar. que son Sí, es una celebración y muchas veces se juntan personas que básicamente vienen de mundos muy opuestos. Por ejemplo, poetas muy ya del mundo académico y personas que músicos de la calle básicamente. Y ese intercambio creo que es muy bonito porque son gente que a lo mejor en otra oportunidad no se encontraría o no conversaría. Lo hacemos 2 veces al mes en el Betsy Trotwood, ahí en Farringdon Road. Y normalmente está viniendo bastante gente, tiene una audiencia bastante interesante y nos gusta también que venga gente nueva, gente de todos los mundos, no hace falta que les guste la poesía particularmente. Y yo creo que es un ambiente muy respetuoso, pero también muy distendido. Hay silencio en todas las actuaciones, hay velas, pero tampoco hay una pretenciosidad de que estamos haciendo Sí, lo importante. mundo literario, cultural, sí, es más... una noche. Experimentadores de la vida Sí, invitados. Exacto. Si quiere alguien participar, simplemente mandarnos un mail, Ok. Lantern Society Gmail, y que nos mande su música. o sus poemas. Perfecto. La importancia de las letras y de la palabra. Para mí es todo. Básicamente, siempre me acuerdo de lo que decía Carlos Williams, no sé si lo podré traducir bien, pero básicamente decía, mira, que la poesía o las letras no te van a hablar de las noticias, no te van a dar... no son un telediario, pero hay gente que muere cada día por falta de lo que podrían encontrar allí. En el sentido de lo que decías tú antes, que a lo mejor no te va a pagar el alquiler. Pero hay mucha gente que si no hubiera tenido, que si tuviera esa experiencia de disfrutar y de experimentar lo que es la verdadera literatura, eso, el verdadero arte, su existencia podría ser un poquito más llevable y mejor, creo yo. Claro. Sí, sí. Maravilloso. Bueno, entonces nos despedimos con una canción de Gabriel Moreno. I pick my pride up from the floor as you're dancing in the shelter of my shores. The moon has turned its back on us and gone to party with the offshoots of our songs. Oh, Rosalind, how can we win? Oh, Rosalind, night is playing hooky with our dreams. You say I am reckless and undone, 'cause I'm living in the shadows of your hand. You say that I am mad and incomplete, 'cause I'm praying at the altar of your feet. Oh, Rosalind, how can we win? Oh, Rosalind, the night is playing hooky with our dreams. The night is playing hooky with our dreams. It was dark inside our heart when we thought about the war and the Nazi fools had won. Now they're planting time bombs in our soul. Rosalind,
traffic lights are fast asleep, and we are squatting in the mansions of our limbs. And you say it's time to park our love and leave, and tear the bond we made believe. Oh Rosalind, how can we win? Oh Rosalind, the night is playing hooky without dreams. The night is playing hooky. Oh Rosalind, the night is playing hooky, hooky with our dreams. Oh Rosalind,